Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué momento de oración tan hermoso, ¿verdad? Increíble. Estuvo la presencia de Dios, pero bien especial. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana. Para los que fuimos el miércoles a Cafecito con Dios, quiero comentarles algo. ¿Se recuerdan que hermana Allison nos pidió oración por un sobrino que ella tiene en el IX de Escuintla? Que la condición de él estaba bastante delicada. Entonces, me voy a acercar a Allison porque dice que si ella se pasa acá. ¡Ah, esa! Muy bien. Es que me dijo que si pasaba acá se desmayaba. Entonces. Muy bien, entonces, a ver, cuéntanos. ¿Qué fue el milagro que sucedió? Hermanos, muy buen día, Dios les bendiga. Fíjense que estoy bastante agradecida con Dios porque no les voy a decir que yo estaba muy preocupada, muriéndome, pensando en que si se curaba o no se curaba. Y yo siento que soy una mujer de fe y que por fe él se iba a salvar, porque él tuvo un accidente en moto con un tráiler, se partió el estómago. A la hora que lo llevaron al IX de Tiquizate no pudieron hacer nada, lo mandaron para Escuintla. En Escuintla sí lo operaron de emergencia porque le sacaron un riñón y él quedó con la mitad del hígado. Él ahorita tiene solo la mitad del hígado y me imagino que le han de haber cosido el hígado, ¿va? Y de ahí se quedaron pidiendo sangre O negativo, que ya no se encontraba. Pasaron 8 días y no se encontraba la sangre y empezamos a orar y a orar y a orar por la sangre. Fue cuando yo el miércoles les comenté, porque necesitaba de un apoyo espiritual como la oración, que es la mejor herramienta que tenemos, ¿verdad? Para poder acercarnos más a Dios y que Él nos dé una respuesta concreta. Pues entonces a él le dieron a última hora, que fue ahorita, ayer fue, antier o ayer, pero por ahí llegaron, después de que no había sangre de la de O negativo, porque ni la sangre del banco comprada no la quisieron, tenía que ser personal. Entonces empezamos a orar para encontrar a esas personas quienes tenían, incluso les dije al pastor que si quien tenía O negativo por aquí, si alguien quería, no, que les iban a pagar también. Y no había, y a última hora, que ya se llegó el día de la operación, porque solo ese día se esperaba, llegaron 6 donadores con la sangre O negativo. Wow. Aquí sacaron la sangre, aquí lo operaron. Él fue operado antier fue operado. Él estaba 8 días entubado, moribundo, en una camilla, pero yo le dije al Señor que si Él había levantado a Lázaro entre los muertos, porque no lo iba a levantar a él de esa camilla, porque él todavía estaba con vida y Lázaro estaba muerto, ¿eh? Y cabal, cuando la mamá me llamó a las 3 de la tarde, que ya lo habían operado, que se había quedado en camilla otra vez y así. Y ayer me llamó bien feliz que él ya fue desentubado. Wow. Él ya fue desentubado. Gloria a Dios. Y para mí eso es una obra grande que el Señor hizo. Yo pedí oración a Iglesia Gracia. Si lo hicieron, yo les agradezco mucho, que el Señor les bendiga por las oraciones, igual que sigan orando para que él se mejore, que eso lo necesita, su recuperación. Amén. Muchísimas gracias. Muy bien. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando oramos y le pedimos al Señor con fe y Él obra en medio de estas situaciones adversas, ¿verdad? Sí, me recuerdo que el miércoles también hermana Allison estaba pidiendo donadores, ¿verdad? Pero ese tipo de sangre es bastante complicado de conseguir. Así que no cabe duda que Dios hizo un milagro, y si alguien tiene hoy una situación similar, pues no cabe duda que Dios puede obrar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a empezar con la prédica en esta mañana. El tema es cristianismo tóxico. Cuando uno habla cuando una persona es tóxica o tóxico, pues solamente uno se va al extremo, ¿verdad? O sea, yo he escuchado hombres que dicen, no, es que si no le mando la foto a mi esposa de donde yo estoy, voy a tener problemas. Yo digo, Dios, tener problemas, pero arriba, les digo yo. O sea, ¿cómo voy a, o sea,
¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no confían en mí. O tal vez sí, pero las pruebas, pues obviamente tal vez no tanto. O tal vez sí se porta bien, pero la persona que está pidiendo la evidencia, pues obviamente también tiene problemas allá arriba, ¿verdad? Porque si yo no tengo la confianza en alguien, ¿para qué estoy con ese alguien? O sea, si yo no puedo estar con esa persona porque me da celos, porque me dice que va para un lado y después va para otro, entonces de primera hay que cortarla, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos hacemos los sufridos, pero cuando una persona es así, muy controladora, que con quién estás, que a ver, pasame que me hable tu amigo con quien estás, Dios santo, ¿verdad? Y tal capaz que le dice, mira, por favor, háblale a mi esposa y decirle que yo estoy acá. Pero bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero dentro de la vida cristiana también hay cristianos tóxicos. Aquellos hermanos que tal vez con buena intención o tal vez no con buena intención, queremos hacer que los demás cristianos, los demás que buscamos de Dios, nos metamos dentro de su paradigma, dentro de su plataforma, dentro de su cajita, y quieren que nosotros nos comportemos como ellos se comportan, o que hablen ellos, o que hablemos nosotros como ellos hablan. O por ejemplo, que alguna hermana se vista como ella se viste. Entonces no se trata del hecho de que nosotros nos vistamos o que hablemos como hablan estas personas, sino que cada uno de nosotros, de una identidad, de donde nosotros venimos, desde un origen, pues nosotros tratemos la manera de ir mejorando día a día. Por ejemplo, aquí nosotros tocamos música de alabanza contemporánea, le llamamos nosotros. Y de vez en cuando metemos ahí una viejita, ¿verdad? Pero ese es el tipo de iglesia. Y a algunos les puede gustar, otros pueden decir, uy, no, demasiado escandalosos, o ese ritmo no me gusta. En el género musical se llama rock pop. O a veces unos corriditos, ¿verdad? Chunga, 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 cuando cantamos, Cristo no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Pero esos son géneros de música y quiera que no, hace 20 años, Dios guarde, tener una batería en la iglesia era tener la costilla del diablo en la iglesia, ¿verdad? Inclusive si los jóvenes jugaban fútbol con una actividad de jóvenes, Dios guarde, habían siempre hermanitas que decían, de seguro están pateando la cabeza del diablo, ¿verdad? Entonces eran estos hermanos que trataban la manera en su pensamiento de encajar a los miembros de la iglesia dentro de sus parámetros. Hermanos, si nosotros nos vamos a República Dominicana un domingo, les aseguro que ahí no tocan rock pop ni nada por el estilo. Hay nada que las hermanitas bien tapadas, no, ahí con unas sus blusitas, unos sus hilitos. ¿Por qué? Porque así son ellos. No pretendamos cambiar su forma de ser. Ustedes saben que hay un principio de misioneros, y ese principio es no cambiar la cultura. No llevar nuestra cultura guatemalteca, no, yo los jueves como paches. Y si no hay paches, no como. O el sábado tamal, ¿verdad? No. O sea, ahí no sé qué le van a dar a usted de comer, ¿verdad? Le van a dar algo de comer, ¿verdad? Pero, o sea, no tratemos la manera de cambiar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y cuando pasa eso, nos volvemos cristianos tóxicos. Que tratamos la manera, no, hermana, mire, por favor. Esa falda le tiene que llegar abajo no nada que del tobillo, de la suela del zapato. Y no importa si se cae. Entonces, cuando llegamos a ese punto, realmente estamos haciendo algo que no es bueno. La palabra de Dios habla en el libro de Hechos, cuando los primeros cristianos que no eran judíos empezaron a aceptar a Cristo en su corazón. Hubieron, y escuche esto, y eso me va a servir para poder entrar de lleno a la prédica, que unos fariseos que ya se habían convertido, imagínense, fariseos que ya habían aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, llegaron a la iglesia de Antioquía y ahí ellos empezaron a decir, ustedes ahora son también cristianos como nosotros, pero como Jesús es judío, entonces ahora ustedes tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces ahí se volvió un gran problema,
donde Bernabé y Saulo, juntamente con Pablo, tuvieron el primer concilio en Jerusalén y ahí debatieron. ¿Será que es bueno que los nuevos cristianos pues hagan las tradiciones judías? Entonces ahí empezó el primer debate y al final concluyeron de que en Cristo no hay ni judíos ni griegos, ni hombres ni mujer. Todos somos igual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues nosotros empezamos a ser parte de la familia de Cristo. Pero en la familia de Cristo no hay un parámetro como tal de decir, esta es la ética de vestimenta, o no sé cómo le llaman, ¿alguien puede ayudar? Código, gracias, código de vestimenta, es que esas palabras técnicas no mucho me las sé. Pero ese código de vestimenta es para llegar los domingos. Además, yo me recuerdo que de la iglesia que yo venía, Dios guarde el que no llevara corbata, y más íbamos a ministrar el domingo. Corbata obligatoria, y si llevaba saco es que ya se va perfilando para pastor. O sea, eso era el punto, ¿verdad? Cuando yo vine acá a la Antigua, traía ese chip. Inclusive hablo con un pastor, el pastor Alexis, y yo le cuento que también Dios le cambió muchas formas de pensar a él, porque él era, si yo obedecía, él venía peor todavía. Entonces, total, es que acá empecé a entender que realmente el que obra dentro de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va orientando y guiando y nos va diciendo que sí y que no. Y muchas veces nosotros juzgamos a las personas por la forma que se mira, por la apariencia. Pero Cristo mira más lo de adentro. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy. Cuando Jesús estaba en esta tierra, habían 4 ramas dentro del ecosistema religioso de los judíos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas y los esenios. Y vamos a hablar cada uno de ellos, y cada uno de ellos es una representación o una figura de lo que normalmente podemos encontrar en la iglesia. Por ejemplo, los fariseos, ellos surgieron como una respuesta de pureza popular. O sea, ya después que regresaron del cautiverio, ellos siguieron reuniéndose en las sinagogas. Como no tenían templo, entonces se reunían en cafecito con Dios, para que me puedan entender. ¿Ok? Entonces, total, que habían sinagogas y ahí se reunían, ¿verdad? Entonces, a raíz de esas reuniones dijeron, bueno, organicémonos, y empezó o surgió el grupo de los fariseos. Fariseos significa separados. ¿Separados de qué? Separados de la inmundicia. Ellos empezaban a proclamar la santidad. Entonces empezó a crearse esa línea. Y por consiguiente ellos empezaron a ser los líderes espirituales del pueblo. Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento en los 4 evangelios, ustedes pueden encontrar que casi siempre se habla de fariseos. Muy esporádicamente se habla de saduceos, de escribas y de esenios mucho menos. Pero los escribas pues eran esa parte espiritual que el pueblo tenía. Ellos creían en la Torá, tanto escrita, pero también la hablada, la que se fue traduciendo o llevando de generación tras generación. Y eso es bien importante. Está la Torá escrita, o sea, la ley de Dios escrita, pero también habían otros precedentes que no se había escrito y lo traían de generación en generación. Entonces ellos también creían en eso. Creían en la resurrección de los muertos. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Creían en la venida de un Mesías político a liberarlos. Por eso cuando Jesús vino acá, a esta tierra, había un fariseo llamado Nicodemo, y él entendía que él había venido, o sea, Jesús había venido de parte de Jesús, pero ellos esperaban este Mesías, como les decía, este Mesías político, para que los viniera a liberar de la esclavitud romana. Ellos eran muy rigurosos en las tradiciones, como por ejemplo guardar el Shabbat, el diezmo, las fiestas judías y mantener una pureza ceremonial. Ellos eran muy celosos de esto.
Ahora, en contraparte, si ellos eran lo mejor del ámbito religioso, uno podría decir, wow, son los mejores líderes de la iglesia en el tiempo de Jesús. Pero viene Jesús y a ellos les llamaba chulada de bellezas. Eso sería en el buen chapín. Pero Jesús les llamaba hipócritas. Imagínense. O sea, qué feo que a uno le digan, no seas mentiroso pues. Pero que a uno le digan, no seas hipócrita vos. Ahí sí la cosa se pone cardíaca, ¿verdad? Pero que Jesús le haya dicho a los líderes de la iglesia, los que guardaban la pureza, los que guardaban las fiestas, etcétera, etcétera, que les llamara hipócritas. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 23, 27. Si me puedes acompañar, por favor, Mateo 23, 27, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Imagínense que realmente descendiera la presencia de Dios y que Dios sacara a luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Aquí nosotros nos podemos ver bien, podemos poner cara de santitos. Pero viene Jesús y nos mira desde adentro, y eso fue lo que hizo con los fariseos. Les dijo: hipócritas. Ustedes parecen sepulcros blanqueados que por fuera se miran hermosos, relucientes. Se echaron las 7 cremas maravillosas para que no se le miren las arrugas. Tienen las mejores vestiduras, pero por dentro apestan. Imagínense. Qué crudo se escucha esto. Los fariseos limpiaban su exterior, pero por dentro realmente eran todo lo contrario. Jesús viene acá, en otra versión se traduce en llenos de rapiña y maldad estaban sus corazones. Ellos procuraban que la gente los mirara. Si no mal recuerdo, la Biblia comenta la historia de que una viuda llevó una ofrenda al templo, pero ella llegó así toda como sumisa, como apenada, mejor dicho, a dejar su pequeña ofrenda. Y los fariseos y los saduceos y todos esos feos llegaban puros pavos reales, llegaban su ofrenda. Miren, aquí está mi ofrenda. ¿Por qué? Porque a los fariseos les fascinaba que los vieran. Hay otra historia en la palabra del Señor que llega un recaudador de impuestos y dice: no soy digno de entrar a la presencia de Dios. Pero vienen los fariseos y entran relucientes. No sé si tú puedes perfilar a un tipo de personas dentro de la iglesia de ese tipo. No estoy hablando de nivel socioeconómico, porque hay gente que no tiene recursos y son más orgullosos que saber quién. Porque no se trata de ser orgulloso por tener dinero, sino se trata de lo que hay dentro de nuestro corazón, que hay una gran diferencia. Yo he tenido la oportunidad en el negocio que Dios me permite tener, tratar con personas de mucho dinero, y son tan tranquilos, tan relajados, que lo traten de vos, porque tienen dinero y se que bien relajados. Pero miren, de verdad, o sea, tan relajados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, pero he tenido también el otro extremo de tratar con otras personas que uno dice, o sea, qué orgullosos son estas personas. Entonces, realmente el ser altanero, orgulloso, no se trata de cuánto tienes, sino se trata de lo que hay en nuestro corazón. Estos fariseos les fascinaba que la gente les endulzara el oído.
Y sabes que muchas iglesias, lastimosamente, miran al pastor más arriba de donde está el trono de Dios. Y le dicen al pastor, por favor, pastor, pase por acá, que el sol no le pegue, quiere un vasito de agua, quiere Coca-Cola. Yo sí, por favor, una. Pero Dios santo, ¿dónde lo pongo para que no le dé el sol? O sea, es cierto, hay un reconocimiento, pero hasta ahí nomás. Hermanos, miren, yo a veces me siento incómodo cuando me invitan a predicar a otras iglesias y digo, ay, cómo quisiera que así me trataran en la iglesia. Que mire, aquí está su asiento, que quiere tomar. Mire, va a tener a un hermano anfitrión encargado para usted y esto y lo otro. Y yo, wow, qué chilero, ¿verdad? Pero miren, me siento tan incómodo y yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Vaya a sentarse por allá, yo estoy bien solito, no se preocupe. Aquí está conmigo el Espíritu Santo, más que suficiente. Pero de verdad, a veces humanamente también nosotros tenemos la culpa de tener esos fariseos dentro de la iglesia. Y no sé si voy a ser un poco duro en esta mañana, pero también nosotros somos culpables de tener esos fariseos. Hermano, ¿quién le dijo a usted que los pastores son su padre espiritual? La Biblia dice, no llames a ninguno padre, porque padre es solamente Dios. Nosotros muchas veces somos los culpables de cómo muchas veces los pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, y apóstoles nos traten a la iglesia como nos tratan. Nosotros tenemos que entender que delante de los ojos de Dios todos somos hijos de Dios. Algunos tenemos ciertos trabajos puntuales dados por Dios. Pero lastimosamente se levantan muchos fariseos dentro de las congregaciones y se aprovechan de. En una ocasión, a la iglesia donde yo asistía hace muchos años atrás, llegó una persona. Dice que él era profeta y que Dios le visualizaba dónde estaban los hechizos dentro de la iglesia. Y lo que pasa es que cuando uno dice guerra espiritual, hechizos y no sé qué, uno dice empecemos a guerrear en el nombre. Y total, y que llega este hermano, no sé qué pueblo era, y siempre casualidad que siempre sacaba velitas de colores donde estaba el hechizo, siempre. Y fuimos a 3 casas. Y en las 3 casas las mismas velitas de colores, eran como 4 o 5. Y total de que llegaba, empezaba a hablar en lenguas, no sé qué lenguas, pero total que decía aquí, como que si fuese como ese detector de metales. Aquí está el hechizo. Y viene y desentierra. Pero qué raro porque nos daba la espalda y nosotros tratando de ver qué iba a hacer. Y él decía, aquí, este es el hechizo. Entonces, él con el afán de sacar dinero, decía, miren, no se preocupen, denme una pequeña ofrenda, ¿verdad? O sea, imagínense, o sea, el punto es de que levantamos fariseos dentro de nuestras congregaciones. Lastimosamente, nosotros nos dejamos guiar, pero para eso estamos en esta mañana estudiando esto, ¿ok? Y los fariseos transformaban esa relación con Dios en algo muy burocrático. Decían, ok, ustedes quieren presentar una ofrenda delante de Dios. Miren todo este mercado que hay enfrente del templo, lo que Jesús viene y botó, ¿se recuerdan? Tenían todo ese mercado para que la gente llegara y que pagara. Eso se volvió un mercado literalmente. Entonces, este es un tipo de cristiano tóxico que hay en las congregaciones, los fariseos. Otro tipo de cristiano tóxico en las congregaciones son los saduceos. Ahora, miremos qué son estos saduceos. Los saduceos era una élite que mantenía los engranajes del templo funcionando. Eran como el área administrativa. Pertenecían a la sociedad aristocrática en su momento y poderosa en Jerusalén. Eran líderes espirituales de la alta sociedad, o sea, ellos no se metían con el pueblo, sino solo los de la high class, solo los de Jocotenango, San Felipe,
todo por ahí, ¿verdad? O sea, ya de como de la antigua para Milpas Altas, ahí no se metían, no, solo de ahí para allá. Creo que a San Antonio Aguascalientes, a Miguel Dueñas creo que también por ahí se metían. ¿Ok? Total, que pertenecían a la aristocracia muy poderosa en Jerusalén, eran líderes espirituales de la alta sociedad, y eran muy fuertes políticamente. Ellos negociaban bajo la mesa con los líderes romanos. No se preocupen, hermanos, todos los niños están vivos, los míos desde acá. Muy bien. Entonces, estos eran los saduceos. Era una élite espiritual o religiosa, como quieran llamarla, que ellos eran los que administraban las finanzas en el templo y hacían los negocios con el imperio romano para mantener sus privilegios. Los saduceos eran muy conservadores, eran muy extremos, eran de aquellos extremistas que se van a un punto, pero de repente cambian y se vuelven muy liberales hasta el otro punto. Aceptaban solo los 5 libros del Pentateuco, a comparación en este caso de los fariseos, que también creían en el Pentateuco escrito, pero ellos, los saduceos, no creían también en la ley dada oralmente. Rechazaban la tradición oral de los fariseos, aceptaban solo los 5 libros del Pentateuco y negaban la resurrección. Y su argumento es que no estaba bien explicada en la ley de los judíos. Ahora, en la ley de Jesús, de Dios, dado hacia los judíos. Ahora, Jesús los confrontó duramente. En Mateo 22, 30 y 32 dice: porque en la resurrección se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso fue la respuesta. Si ustedes quieren leer, lean el versículo 28, 29. Ahí cuando vienen los saduceos y le preguntan: cuando nosotros estemos en la morada celestial, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a estar casados? No se preocupen, hermanos. No se preocupen, no tengan miedo. Entonces viene Jesús y le responde esto, lo que dice acá en Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección, aquí viene Jesús y les confronta respecto al tema de la resurrección. Dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: no soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, los saduceos son aquellas personas dentro de la iglesia que son muy aristocráticos, aquellos que les gusta andar de conexión en conexión. Es que yo conozco al apóstol de no sé dónde. Es que el pastor, él es mi cuate, desayunamos no sé qué día. Y tratamos la manera de ir como en esas cúpulas, si quieren verlo así, y de ahí no bajamos. Me voy a reservar el nombre de este pastor, pero este pastor dice, yo vi un video que decía: hermanos, vengo este domingo a predicar y de la gloria donde yo estaba he descendido para compartir. Y voy a ver si ustedes me entienden los misterios que yo les voy a dar. Y voy a tratar la manera de dárselos a su nivel. Yo cuando escuché ese: Dios santo. Tienen tarea para buscarlo en YouTube. Cuando yo oí eso dije: Dios santo. O sea,
El hermano mercado. Entonces, podemos entender que hay muchos saduceos que les gusta andar hacia arriba, y hacia arriba todos son iguales para esas personas, pero cuando quieren ver a otras personas, los miran del hombro para abajo. La tercera persona es los escribas. Voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Es que ese momento de adoración, hombre, nos vino a cortar el tiempo. Pero, hermanos, miren, haciendo un paréntesis, de verdad yo estaba tocando el piano y estaba tocado por el Espíritu Santo, y decía, Señor, por favor, ahorita no. Había una presencia tan fuerte, la presencia del Señor, no sé si usted la sintió, pero de verdad ese es mi anhelo. Imagínense que un domingo no haya palabra, porque estemos todos metidos en la presencia del Señor y postrados, y unos hablando en lenguas, otros liberando a alguien. No se preocupe, hermano, venga, de todas formas, o sea, alguien orando por sanidad o algo por el estilo, llenos de la presencia de Dios. O sea, ese es mi anhelo, y creo que por ahí vamos, hermanos. Amén. Muy bien, regresemos al tema. Hablando de los escribas eran los guardianes técnicos del conocimiento. No eran una línea religiosa de los judíos, eran una clase profesional de especialistas y teólogos. Ellos copiaban los manuscritos e interpretaban la ley. Muchos eran fariseos, eran llamados maestros o rabís. Su autoridad venía del estudio y conocimiento de la ley. Entonces los escribas no eran ni fariseos metidos en el templo, tampoco eran saduceos, que eran también también eran líderes religiosos, ¿verdad? De la alta, o sacerdotes, o sacerdotes de la alta, sino los escribas eran aquellos que su poder generaba o estaba en el conocimiento de la ley. Si venía un fariseo, le decía, mira, tal y tal cosa, no te preocupes, eso está en tal lugar. Venía un saduceo y le decía, mira, fíjate que voy a ir con el gobernante de Roma y quiero llevar tal cosa, y ¿qué dice la ley? La ley dice tal y tal. Ok, no te preocupes. Eso era el poder de ellos. Mira lo que Jesús hablaba respecto a ellos. Marcos 12, 38 y 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los que devoran las casas de las viudas. Wow. Y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Dentro de mis apuntes puse, eran un peligro en convertir la religión en puro conocimiento. También vi un video que un apóstol, que no es de Guatemala, en su prédica dijo lo siguiente, hablando de convertir la religión o el cristianismo en puramente conocimiento o emoción. Y esta persona dice, bueno, de ahora en adelante la palabra escrita ya no corresponde a este ministerio. Escuchen esto, la palabra escrita. Sino de ahora en adelante nos vamos a mover solamente por la palabra revelada. O sea que si viene él y dice, Dios me reveló tal cosa, aunque la palabra diga otra cosa, así se tiene que hacer. Por eso yo les digo, hermanos, traigan la Biblia, hombre, nada les cuesta. Si usted tiene un vestido verde, hermana, zapatos verdes, compre una Biblia multiforros. Un forro verde, un forro café, un forro negro, un forro fucsia, dirían por ahí, como usted quiera. Pero traiga una Biblia, y los que estemos predicando, ahí dice, sí es cierto. Sí, tiene razón. Continúe, hermano, por favor.
¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, nos dicen cosas y nosotros decimos, sí, amén, amén, amén. Pero imagínense qué error doctrinal dejar la palabra de Dios por un lado y de ahora en adelante lo que a mí se me venga en gana hacer con la congregación. Entonces son esos tipos de escribas que vienen y que agarran la palabra a su conveniencia y la toman como algo poderoso y ahí nos vamos. Hermano, mira, yo no estoy en contra de que profundicemos en la palabra del Señor. Yo no estoy en contra de la preexistencia del segundo, tercer, cuarto Adán. Yo no estoy en contra de eso. Pero si Harold Caballeros, que es una eminencia, dice, hermanos, miren, yo tengo un tope en las profundidades. Porque cuando uno llega a esas profundidades, hermanos, uno se pierde completamente y empieza a ver muchas cosas. Y Harold Caballeros decía, cuando yo llego a ese nivel, yo mejor me hago para atrás. Porque mi capacidad, mi intelecto no da a más. Es como, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado de las fosas Marías o la fosa María, que es el lugar más profundo de la tierra. Por ejemplo, cuando usted se mete a nadar en una piscina, pues no siente la presión del agua. Pero los que podemos nadar en el mar, los que pueden nadar en el mar, o sea, empiezan a meterse, pero llega un momento que les falta el oxígeno y tienen que salir rápido. Entonces para eso se ponen los trajes de hombre rana, se ponen oxígeno y ya pueden meterse más, pero llegan, si mucho, si no estoy mal, 50, 60, 100 metros, si mucho. Después de esto ya no se puede meter más, ya vienen los submarinos, ya vienen las cápsulas para bajar más. ¿Por qué? Porque la presión de la profundidad es tal que todo se revienta hacia adentro. Una implosión le llaman. Se revienta hacia adentro. Y eso muchas veces nos pasa con la palabra. O sea, queremos profundizar tanto, que hay una implosión. Y la esencia de amar y entender a Dios se nos esfuma. Se nos va. Y después empezamos a pensar que hay enanitos verdes en el cielo. Empezamos a pensar que también hay unicornios. ¿Por qué? Porque empezamos a perdernos, hermanos. A veces creemos que mientras más profunda es la prédica, mientras menos entendemos de la prédica, ¡hala! ¡Qué prédica esa! ¡Aleluya! Ni entendí, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos meten tanto que nos hablan como nos hablan en chino y no entendemos nada. No les hablo en chino, hermano. No sé qué dije, pero a veces nos hablan en chino y no entendemos. Y eso es el poder de los fariseos. De los escribas, que vienen con un conocimiento hiper, mega, súper profundo, que uno dice, ¡ah, qué tremendo! Pero cuando llega esa persona dice, ¡wow! Maestro, rabí. Y quítense de aquí, simples mortales. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas. Ahora, vamos con los esenios. Los esenios no se mencionan explícitamente en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia hace ciertas énfasis en estas personas. Y ellos vivían en comunidades cerradas y se aislaban como en una ciudad muy famosa como Qumran. Ellos vivían como en esas ciudades. Practicaban el celibato. El celibato significa abstenerse de casarse, significa abstenerse de tener relaciones sexuales. Eso es un celibato. Y compartían los bienes con su comunidad. Hacían rituales de lavado diario para mantener una pureza absoluta.
Ellos decían que todo estaba corrompido en el pueblo de Israel, en el templo, y por consiguiente era mejor aislarse. Su vida era de disciplina y de estudio constante. Se preparaban para una guerra apocalíptica final, y que el mundo estaba dividido en dos ámbitos: los hijos de Dios y los hijos del diablo, o de los hijos de las tinieblas. Y estos esenios, si lo traemos a los cristianos tóxicos, son aquellos cristianos de que a todos le miran el feo. Y por eso ya no vienen a la iglesia, por eso ya no se congregan. Para ser como estos hermanos que van a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo aquí en mi casa. No, es que la vez pasada tuve un encuentro muy fuerte con una hermana que me dijo eso y lo otro. No, mejor ya no voy a la iglesia. Para contaminarme ahí, no. Mejor me quedo en mi casa, me quedo acá y yo vivo mi cristianismo como yo creo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien así? Que fue sentido, resentido y ya no pudo venir a la iglesia. Y por más que uno lo invita, por más que él sabe de que es necesario congregarse, ellos se aíslan completamente y prefieren quedarse ahí a creer que cuando ellos vienen a la iglesia y empiezan a congregarse, no pueden hacer eso porque se pueden contaminar. Ahora, resumiendo estos 4 puntos o estas 4 figuras, los fariseos intentaban reformar la sociedad judía en base a el conocimiento, y que la vida de ellos era una actuación constante delante de las personas. Los saduceos intentaban reformar la sociedad para su beneficio. Los saduceos creían mantener el status quo que le otorgaba su posición en ese momento, y su vida estaba enfocada en rituales y poder político. Los escribas intentaban cambiar el adorar a Dios por el conocimiento. El escriba creía que la tradición escrita era de menor valor, ya que la oral, la que ellos comentaban, era mejor. Y los esenios se aislaban esperando que Dios interviniera de forma catastrófica para restaurar la santidad de Israel. Muy bien, para ir terminando, ¿y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día? Jesús mostró el camino para ser buenos cristianos. Quiero dejar en claro que Jesús en ningún momento: he venido al mundo para que ustedes sean cristianos de ahora en adelante. No, Jesús nunca dijo eso. En Antioquía, en la iglesia de Antioquía, fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Pero por qué? Porque hablaban, se comportaban, se reían como Cristo. Bueno, no sé cómo se reía Cristo, ¿verdad? Pero todo lo que ellos hacían, lo hacían como Cristo lo hizo en su momento. Entonces la gente dijo: estos se parecen a Cristo, y les dijeron cristianos. Entonces, para ser un verdadero cristiano, en primer lugar, uno no tiene que ser un cristiano tóxico. Y quiero hablarles de lo siguiente. A veces, hablando de los, mira, pues yo voy a hablar de los fariseos, voy a hablar, vamos a ver, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de los esenios. Y vamos a ver en qué categoría estás tú, o en qué categoría está alguien que tú conoces, ya sea acá o fuera de la iglesia. ¿Con qué fin? No para señalarnos, sino para entender de que si somos dentro de estos caracteres, somos unos cristianos tóxicos. Voy con el primero. Los fariseos son aquellos cristianos que viven del actuar, de fingir algo que no son, que esperan el aplauso de la gente. ¡Qué buena prédica! ¡Qué bien predicaste!
Pero cuando no me dicen nada, me siento mal, desanimado. Si yo soy un fariseo, las reglas y los dogmas que yo creo a mi forma de ser y pensar, yo se lo quiero imponer a la gente. Cuando viene alguien y no se viste con el código de vestimenta que yo me he visto, esta persona debería irse al infierno. ¿Por qué? Porque está haciendo algo mal delante de Dios, según este tipo de personaje. Hermanos, no nos preocupemos de la gente cómo viene. De la iglesia que yo vengo, hermano, yo me recuerdo que cuando estaba jovencito llevaba también gorras. No estoy diciendo nada. Mejor me la quite, ¿verdad? Pero fíjense que me recuerdo que yo tenía que cabal como unos 17, 18 años. Y yo llegué así todo cool a la iglesia. Me senté con mi gorra. Algún día les voy a decir cómo me vestía. Pero total que llegué con mi gorra. Y llegó ¿cómo le llamamos? Nosotros le llamamos anfitriones. Ujier. Llegó. Me dice, hey, muchacho, ¿qué pasó? Se puede quitar la gorra. ¿Pero por qué? Porque aquí está en un lugar santo. Bueno, total que yo me la quité, ¿verdad? Habían unas muchachas o mujeres que llegaban a la iglesia y su falda pues obviamente no era corta, ¿verdad? Le llegaba como a la rodilla o abajito de la rodilla, pero cuando se sientan, ¿qué pasa? Se les sube arriba de la rodilla. Y me recuerdo que una conocida, al terminar el servicio, me dice, no, miras que me pusieron un trapo en las piernas. ¿De verdad? Le dije, sí. ¿Y qué te dijeron? Hermanita, por favor, póngase este trapo porque puede hacer pecar al predicador. Si el predicador ya es lujurioso, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no convenzamos a la gente porque nosotros no somos quienes para convencer o cambiar a las personas. Cuando nosotros nos metemos en ese papel de fariseos, realmente nosotros no estamos obrando, o el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, sino es la carne, el fariseo que está obrando en nosotros. Los hermanos que son saduceos, que solamente piensan en el bien material. Aquellos hermanos que están en iglesia y que creen y atesoran la teoría o la teología de la prosperidad. Y que van a prosperar y que Dios nos va a levantar y que vamos a hacer esto y lo otro. Aunque no pensemos eso, la palabra de Dios dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y que no depende que si yo ando en carro o ando a pie. Que no depende que si yo ando en carro o ando en avión o en helicóptero. Sino que yo tengo que dar gracias de lo que yo tengo hoy. Darle gracias por lo que tengo en mi mesa. Pero los hermanos saduceos son aquellos que piensan solamente en el éxito material. Y que si estás en escasez es que estás en pecado. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Vengan a mí los cansados, los que están trabajados. ¿Y quién es el que trabaja? El que tiene necesidad, hermanos. Yo le digo que si usted tiene sus 5 millones de dólares en el banco, ¿acaso que trabaja? Yo sigo trabajando, pero de relax, ¿verdad? Para no que diga, que haraganote este. Porque realmente ya no hay necesidad. Pero aquellos hermanos saduceos que solamente piensan en lo material, son aquellos que su corazón no está puesto en Cristo, sino en los bienes materiales. Hermanos, Dios bendice lo que Él pone en nuestras manos. Él nos sorprende.
Va a llegar un momento que tú vas a tener que decir, hey, momento, ya no más, ya no más, ya no más. Organicemos esto porque si no, se nos va a caer todo. Es como cuando llegó Jesús con Pedro y su hermano y le dice, echa las redes del otro lado. Confianza, fe en Él. En tu nombre lo vamos a hacer, como que dicen, nosotros ya no, pues porque ya no podemos. Pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y se van y echan las redes y las redes empiezan a llenarse de peces a punto de reventarse y tuvieron que llamar a otros. Ese es mi Dios al que yo sirvo. Ese es al Dios que yo dependo. Y no dependo de mis fuerzas, sino dependo de Él. Y cuando entiendo eso, yo ya no sigo siendo un saduceo. Porque el saduceo es el que se enfoca en las cosas materiales. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el Dios que provee las cosas materiales. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, la vida nos va a cambiar. Mira, hermano, la palabra del Señor habla de los 5 ministerios y uno de ellos es el de maestros, el ministerio de maestro. Y efectivamente Dios da conocimiento a ciertas personas porque hay un ministerio específico y no es de menospreciarlo, al contrario, este ministerio descubre perlas que uno normalmente no encuentra leyendo la palabra de Dios. Pero cuando nos pasamos a otro nivel, y ese nivel nos hace ver de menos a las personas y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Cuando nos creemos el tapón del océano, hermanos, estamos mal. ¿Por qué razón? Porque realmente el conocimiento de la palabra es para entender los misterios de Dios, no para hacerle retorcer los brazos o el brazo a los hermanos de la iglesia. Los hermanos esenios son aquellos que se van mejor de la iglesia porque hubo algo que los molestó. Hubo algo que los hizo molestarse e irse de la iglesia. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál de todos estos caracteres o personajes, los hermanos fariseos, los hermanos saduceos, los hermanos escribas o los hermanos esenios? ¿No crees tú de que sería mejor ya dejar de un lado ser esos escribas o esos fariseos o saduceos o esenios y que realmente seamos esos cristianos que hablemos como Cristo, que actuemos como Cristo? Algunos expertos en educación de niños dicen que los niños miran el actuar de los papás. Y lo que hacen los niños fuera de la casa es el resultado de lo que ven en su casa. Y nosotros como papás queremos que nuestros hijos actúen bien en la calle. Y cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿qué es lo que uno les dice como papás? Esas cosas te enseño yo en mi casa. Esas cosas yo te enseño. Sí, Pero ¿a qué voy con esto? De que qué bonito es cuando alguien empieza a copiar lo que uno hace y los hijos empiezan a hacer lo que uno hace en la casa, comer de cierta forma, ser ordenados, hacer la cama. Espero que hayan hecho su cama hoy en la mañana, hermanos, que hayamos hecho nuestra cama antes de salir. ¿Por qué? Porque esos son principios y valores que se inculcan ¿en dónde? En la casa. A ver, hermano, ya me preocupó. ¿Hicieron su cama antes de venir, hermano? Fíjense que les voy a contar una interioridad. Cuando yo era pequeño, el baño estaba muy lejos de donde yo dormía con mi mamá.
porque dormíamos en la misma habitación. Y total es que mi mamá siempre ponía una vacinica, ¿se recuerdan? Una de peltre. Y total es que ahí era, pues obviamente, si había una emergencia ahí, ¿verdad? Pero mi mamá me enseñó que lo primero que había que hacer después de levantarse, o sea, decir, abrir los ojos, era agarrar la vacinica e irla a tirar al baño y lavarla. Después uno regresaba y lo que mi mamá me enseñó es hacer tu cama. Ahora ya no uso vacinica, ¿verdad? Porque el baño está a la par. Pero lo que sí hago es hacer mi cama. Hay dos cosas que yo definitivamente hago antes de salir: mi cama, mi habitación y desayunar. Eso es lo que yo hago de cajón, porque fue lo que yo aprendí, fue lo que me enseñó mi mamá. Nuestros hijos aprenden de lo que ven en nosotros, de lo que nos enseñan. Pero si nosotros somos fariseos, si nosotros somos saduceos, si nosotros somos todos esos feos, ¿qué le vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos? ¿Qué van a aprender ellos de nosotros? ¿No crees, hermano, que ya es el momento de empezar a caminar como Dios realmente quiere que caminemos? Y hacer las cosas correctamente. Y hay algo bien fuerte con lo que quiero ir terminando. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando hay ese espíritu de toxicidad, de ese cristianismo tóxico, cuando alguien acepta a Cristo, hermanos, miren, lo fulminamos con tantas cosas humanas y después se va. Me contaron la historia de alguien que trabajaba en la cervecería. Él era catador. Nada que era alguien que repartía, no, era catador. Aquellos que le decían: mira, aquí vamos a hacer una nueva mezcla para una nueva cerveza, así que tú vas a probar y vas a dar tu visto bueno. Ese es un catador. Y total que este hombre, ya con una familia, tenía un gran sueldo y aceptó a Cristo. Y lo peor que pudo haber hecho es ir a una iglesia de puros fariseos, saduceos y escribas, porque los esenios no están, ellos están en su casa. Y total que llegó a esa iglesia y le empezaron a decir: hermano, ¿dónde trabaja usted? Ah, en la cervecería. ¡Oh, Dios santo! En la bodega del diablo trabaja usted. Y le dice: bueno, sí, ahí trabajo, soy catador. ¿Qué catador? Usted es la boca del diablo entonces, hermano. Pues sí, hermano, es de eso. No, consiga un trabajo y renuncia ahí, porque eso es del diablo, hermano. Pero es lo único que puedo hacer, no puedo trabajar de otra cosa. No, usted tiene que creerle a Dios y tiene que renunciar ahí. Y lo presionaron y lo presionaron y lo presionaron y lo presionaron hasta que él renunció de ese lugar. Total de que le dieron un buen dinero y empezó a buscar trabajo efectivamente en otro lugar, pero no conseguía. El dinero que le habían dado de su indemnización obviamente se le fue acabando, acabando y acabando. Llegó el momento de que ya no tenía para suplir sus necesidades. ¿Y qué pasó con los hermanos fariseos y saduceos en ese momento? Hermano, usted está en pecado de seguro, porque Dios abre las puertas de los que hacen su voluntad. Hermano, pero mire, yo he hecho la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? ¿De Dios o de los fariseos o de los saduceos? Al final, ¿qué pasó con él? Ya no llegó a la iglesia, regresó a la cervecería
lo volvieron a contratar porque era un buen trabajador y él se apartó de la iglesia y de buscar de Dios. Hay tantos fariseos y saduceos metidos en la iglesia. Hermano, ¿a usted qué le importa dónde trabaja la gente? ¿A usted qué le importa qué se viste o qué no se viste? ¿Qué come o qué no come? Deje que el Espíritu Santo empiece a obrar en el corazón de esta persona. Porque la palabra de Dios dice acá: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es mejor que le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿A cuántos no nos hemos echado, hermanos? ¿A cuántos los hemos botado? Wow. Hermano, mira, si alguien viene acá a esta iglesia y es un adúltero, es un fornicario, ¿podemos ver su pecado? No. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pecado y no nos damos color? ¿Por qué? Porque fue en lo oculto, donde nadie me miraba. Pero eso es un pecado. ¿Alguien robó? No nos dimos cuenta. Ni que nos vengan a decir: hey, hermano, les cuento que hoy robé. No, ¿verdad? Pero hay pecados que son invisibles, que no se ven. Pero hay pecados que son visibles. ¿Qué pasa acá si viene alguien vestido de mujer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Tenemos que tratarlo bien. ¿Qué pasa si viene aquí un homosexual? De igual forma. Porque no se trata de cambiar a la gente en base a nuestros pensamientos, sino se trata de ayudarlos, si quieren, para que haya una transformación, así como a nosotros nos ayudaron. Hermano, cada uno de nosotros sabemos la peor asquerosidad que hemos hecho. Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos lo más repugnante delante de la presencia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos alcanzó y por eso estamos acá. Entonces pregunto: ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Para señalar, para ser esos fariseos, esos saduceos, esos escribas. Al contrario, hoy yo te puedo ayudar a ti y mañana tú me puedes ayudar a mí. Porque la Biblia dice que no nos confiemos, ayudemos al necesitado, no sea que después tú necesites que te levante. Así que de ahora en adelante, iglesia, venga quien venga, solo si viene un ladrón, cuidemos nuestras cosas. Hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser prudentes. No, de verdad, fíjense que eso pasa mucho en las iglesias. O sea, la gente puede venir a la iglesia y puede entrar un ladrón, le podemos ayudar, pero si él no quiere cambiar y solo viene para aprovecharse, entonces hay que tener cuidado. Pero de ahora en adelante, iglesia, venga quien venga, demostremos que Dios vive en nosotros. Demostremos que Dios está en nosotros y que nosotros amamos a las personas y creemos que Dios puede transformar esas vidas, así como transformó nuestra vida. Y no importa si tienes un liderazgo o no tienes un liderazgo. Lo que importa acá es que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y tenemos un mandamiento, un trabajo de parte de Dios, y es de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, ya no más cristianos tóxicos en esta iglesia y primeramente Dios en ninguna otra iglesia, porque eso nos va a caracterizar y nos van a llamar
cristianos. Cierra tus ojos. Padre, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Señor, en primer lugar yo me pongo, Señor, y te pido perdón. Porque muchas veces yo he juzgado a las personas por su apariencia, o tal vez por las cosas que hacen. Pero ahora entiendo, Señor, que no puedo juzgar a las personas por su apariencia, porque hay algo dentro de ellos que realmente necesita salvación y transformación. Me recuerdo cuando tú le dijiste a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusaban? Porque antes tú habías confrontado la intimidad y el corazón de esas personas que querían apedrear a esa mujer. Porque tú miras más hacia allá de lo que nosotros vemos. Mi Dios, tú miras la intención de nuestros corazones. Te pido, mi Dios, a cada uno de los que estamos acá, que seamos ese ejemplo, que seamos esa guía y que amemos a las personas, no por lo que miran nuestros ojos, sino por lo que tú puedes hacer dentro de ellos. Donde lo que tú puedes hacer, Señor, para rescatar a esas personas de la condenación eterna, Señor. Señor, yo te pido perdón, porque muchas veces, Señor, he actuado como un fariseo, como un saduceo, creyendo que yo tengo la razón. Pero la razón y la verdad está en tu palabra. Cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu gracia. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor. Que seamos ese buen samaritano que, aún viendo a un judío tirado, él se llenó de compasión, limpió sus heridas, lo subió a su asno, lo llevó a la posada, y por si no fuera poco, le dijo al dueño de la posada: te dejo este dinero y todo lo que gastes yo te lo daré, si es que aún falta, y te lo daré cuando regrese. Señor, que seamos como ese samaritano, movido a compasión, no como el sacerdote, no como el levita, que aún siendo judíos ellos también, y siendo ellos un sacerdote y un levita, no tuvieron compasión, sino este samaritano, que era visto de menos por los judíos, él fue movido a comparación, a tener compasión de esta persona. Te pido, mi Dios, que cada uno de los que estamos acá seamos movidos a compasión para ayudar a nuestro prójimo y ayudarle como a nosotros nos ayudaron en su momento. Ahí donde tú estás, yo quiero que tomes un momento y que le digas al Señor con tus propias palabras: Señor, sácame este espíritu de fariseo, de saduceo, de escriba, y que yo pueda reflejar tu amor, que yo pueda amar a mis demás hermanos en Cristo y no esperar que ellos actúen o que hablen o que vivan como yo creo, porque no me corresponde a mí, sino es tu espíritu obrando en cada corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra ha llegado al corazón, y cada uno de nosotros, Señor, pongamos en práctica, que no sea solo un logos, sino que sea un rema en nuestros corazones. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida.
Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el Evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.